Bueno, vamos a realizar un programa, lo que quiere decir que vamos a construir el algoritmo y vamos a crear el código en Java NetBeans. ¿Para qué? Para leer un vector de n elementos y calcular el promedio general, el promedio de números pares, mostrar el vector y los resultados. Bien, tal como lo habíamos hecho en los anteriores ejemplos, vamos a iniciar el vector para un vector y, bueno, igual de tamaño 7, ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear este vector. Pero cuando creamos este vector, está vacío, ¿no? Y luego llenamos de elementos. Bien, cuando inicializamos el vector, este vector está vacío en un inicio, ¿no? Está vacío. Bien, al crear en memoria el vector X, bueno, lo creamos de tamaño n. Esto en el diagrama de flujo, en autoflujo, ¿no? Y en Java NetBeans debemos crear o iniciar el vector. El vector X lo debemos crear como una nueva variable de tipo array. Y este vector es de tamaño n. De tamaño n. Este vector es de tamaño n. Todos los datos que se va a almacenar ahí es de tipo entero. Cuando realizamos esta operación, ya en memoria estamos creando así un vector, ¿no? Para n igual a 7 de tamaño 7 el vector. Una vez creada el vector, lo que tenemos que hacer es llenar el vector de elementos. ¿Sí? Vamos a llenar de elementos. Y bueno, vamos a hacer la operación de recorrido de este vector porque tenemos que calcular el promedio general. Eso quiere decir que vamos a sumar todos los elementos del vector. En este caso, en una suma total que va a iniciar en 0, vamos a sumar el 12 más el 6, 7, 4 más 30 más 55 más 60. Y estos son los subíndices del vector que va a iniciar en un valor. ¿Verdad? Entonces hacemos eso. Bien, vamos a llenar ese vector. Una vez llenado, vamos a sumar todos los elementos. Para sumar todos los elementos, lo que tenemos que hacer es hacer el recorrido por cada posición del vector. Cuando estamos haciendo el recorrido por cada posición del vector, además dice sacar el promedio de los números pares. Tenemos que buscar los números pares, ¿no? Tenemos que buscar los números pares. En este caso sería 12, suma de números pares. Primeramente, luego calculamos el promedio. Tenemos el 12, el 6, el 4, el 30 y el 60. Se hace una suma total de 112. En la suma total tenemos 174. Sacamos el promedio general, 74 dividido entre la cantidad de elementos que tenemos en el vector, nos va a dar 24.86. Cuando hagamos el recorrido de la misma manera, vamos a ir buscando los números pares. Vamos a recorrer por cada posición del vector. Entonces también vamos a sumar a todos los elementos pares y vamos a calcular el promedio de los números pares.
es decir, 112 dividido entre la cantidad de números pares que tengo, y me va a dar 22.4. Entonces, además de ir buscando los números pares, tengo que contar cuántos pares tengo, ¿no? Puede ser que en todo el vector estén los números pares, o podemos tener solamente 2 pares o 3, ¿no? Como en este caso solamente tenemos 5. Entonces vamos a utilizar también un contador de números pares. Este contador de números pares va a iniciar en 0. Y en el ejemplo encontramos 5 números pares, lo cual vamos a dividir entre 5 para sacar el promedio. Muy bien, ese es el ejemplo que tenemos que resolver. Bien, en diagramas de flujo vamos a resolver de esta forma este algoritmo. Bien, vamos a leer el tamaño del vector primeramente. Vamos a inicializar este vector. Vamos a crear con X y de tamaño N. Es el vector. Primeramente tenemos que llenar el vector. No podemos hacer la búsqueda en un vector vacío. Entonces, como tenemos esto ya, lo que vamos a hacer es leer el vector. Este for, tenemos aquí, este ciclo repetitivo, lo que va a hacer, leer un dato de este teclado y almacenar en cada posición del vector, ¿no? Cuando ejecutamos este ciclo repetitivo, lo que va a devolverme es este vector lleno de elementos. Así está en memoria en este momento. Ahora voy a hacer un recorrido para buscar los números pares. Lo voy a sumar, además lo voy a contar. Pero además de eso, como estoy haciendo el recorrido, voy sumando todos los elementos porque tengo que sacar el promedio total también. Entonces, desde i igual a 0 hasta n-1, el incremento de 1 en 1, esta estructura for, este contador i, va a hacer el recorrido por cada posición. Por la posición 0, por la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a ir buscando los números pares. Los encuentra y lo va a sumar, ¿no? En SNP va a almacenar esa suma. En SNP lo va a almacenar. Una vez almacenado ese valor, por ejemplo, el primer valor, cuando i vale 0, lo va a contar, ¿sí? Pero además va a sumar ese valor para el promedio total. Retorna aquí y ya va a apuntar a esta posición y va a preguntar lo que hay en la posición 1 del vector X, es 6. Módulo 2 es igual a 0. Entonces está preguntando si es par. Si es par, entonces lo va a acumular en Sn, ¿no? Sn anteriormente ya valía 12, ahora 12 más 6 es 18. Y lo va a contar. Baja aquí y también lo va a sumar en la suma total. Retorna aquí y va a incrementarse en una unidad y apunta a la posición 2. Lo que tengo en la posición 2 es 7. En la posición 2 del vector X tengo 7. 7 módulo 2 es igual a 0. No, no es un par. Entonces sale de esta condicional y va a retornar aquí. Retorna aquí, va a sumar, va a realizar la suma total. Bien, realiza la suma total. Aquí va a retornar ahora recién. Y ya va a apuntar a la posición 3, ¿no? Apunta a la posición 3. Y en la posición 3 tengo un número par. Entonces, en la posición 3 del vector X tengo 4. 4 módulo 2 es igual a 0. Es un número par. Entonces lo va a sumar. Lo va a sumar. Y aquí retorna, ¿no? Esto no es válido. Es directo. De aquí directamente va a hacer la suma total.
Bien. Entonces, posteriormente ya va a apuntar a la posición 5. Cuando retorne aquí, apunta a la posición 5 y ya vale 5. 5 menor o igual a 6. ¿Sí? En la posición 5 del vector X tengo 55. ¿Es un número par? No, no es. Sale, pero igual lo va a sumar en la suma total. Va a retornar aquí y apunta al último elemento que es el 6. ¿No? En esa posición 6 del vector X tengo 60. 60 módulo 2 es igual a 0 si es un número par. Entonces lo va a acumular aquí. Lo va a sumar y además lo va a contar. Pero también lo tiene que sumar para el promedio total. Finalmente, termina de hacer todo el recorrido por el vector, buscando los números pares, sumándolos, los va a contar y además hace una suma total, ¿no? Eso es lo que hace esta estructura for. Bien, una vez realizado eso, vamos a calcular el promedio general. ¿Dónde va a ser ese promedio general? Va a ser la suma total que hemos obtenido dividido entre n. Dividido entre n. Bien, también tengo que sacar el promedio de los números pares. Si encontramos, resulta que no hay números pares, puede ser que el contador de pares esté en 0. Y como está en 0, no hay división entre 0. Por eso validamos este contador de números pares tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Si es mayor a 0, solo así vamos a poder calcular este promedio, ¿no? O en caso contrario, el promedio va a ser siempre 0. Bien, calculamos el promedio de los números pares. Una vez realizado ese trabajo, lo que hacemos es imprimir todo el vector. Vamos a mostrar aquí el vector y además vamos a mostrar el promedio general y el promedio de números pares. Ese sería el algoritmo para resolver este problema. Y entonces a partir de esto vamos a realizar la codificación correspondiente. Y vamos a ir ejecutando, ¿no? Bien, lo primero que hace es mostrarme el vector, todo el vector, y finalmente me muestra el promedio de los elementos. Bueno, me sale. Ya, entonces vamos a ejecutar. Habíamos dicho para n tamaño 7, ¿no? Y vamos a ir llenando el vector. El primer elemento es 12, el segundo elemento es 6, el siguiente es 7, el siguiente elemento habíamos dicho que es 4, el siguiente es 30, el siguiente es 55 y el siguiente 60. ¿No? Y ahí me está mostrando los elementos primeramente del vector, porque aquí estamos imprimiendo todo el vector. Entonces tiene 6, 7, 4, 30, 55, 60. Y finalmente me muestra el promedio, como lo habíamos indicado. En el promedio general nos sale 24.85 y el promedio de pares 22.4. Es lo que habíamos analizado aquí, ¿no? Es el mismo resultado. 24.86 en realidad es el promedio general y el promedio de números pares es 22.4. Bien, una vez concluida con el algoritmo, lo que vamos a hacer es crear el programa, ¿no? En
Java NetBeans. Bien, hay valores por ejemplo, en autoflujo. No necesitamos inicializar, pero es necesario cuando estamos programando. Por ejemplo, tenemos variables, ¿no? Para calcular la suma de números pares, debía inicializarse en 0, la suma total en 0. Bueno, a ver, lo vamos a codificar. Vamos a continuar en el ejemplo de la tarde. Voy a trabajar en el mismo ejemplo. Bien. Entonces empezamos a codificar nuestro algoritmo. Bueno, me voy a evitar algunas repeticiones. Por ejemplo, debo importar la librería Scanner porque tengo lectura de datos aquí, ¿no? Bien, como no estamos todavía en programación modular, solamente trabajamos en el programa principal. Bien, debo crear esta variable de tipo Scanner para ingreso de datos. Y nuestra variable se llama entrada, ¿ya? ¿Qué variables tengo? Aquí sí ya tengo varias variables, ¿no? Tengo N, también tengo I, está muy bien. Pero también tengo el promedio general. Para calcular promedio general, que lo voy a poner en 0. Luego tenemos suma total también en 0. Y luego, ¿qué variables? Tengo que fijarme todas las variables que necesito para ese algoritmo. Tengo para el promedio de números pares, que igual lo voy a colocar, inicializar en 0. Suma de números pares, que es mi acumulador de números pares. Luego necesito el contador de números pares que se inicialice en 0. Bien, esas son todas las variables prácticamente que tengo aquí. Bien. Bueno, vamos a empezar a llenar el vector. Primeramente vamos a inicializar. Bueno, en realidad primero tenemos que leer el tamaño del vector, ¿no? Entonces aquí introduzca el tamaño del vector. Esto es para el usuario, es un mensaje para el usuario. Y aquí en N vamos a leer un valor entero para el vector. Estoy codificando tal cual está mi algoritmo. Aquí voy a inicializar el vector. Voy a crear el vector. Lo creo el vector. Y voy a empezar a llenar el vector con esta estructura for. Entonces, este mensaje es para el usuario, ¿no? Introduzca elementos del vector y empiezo con este for, ¿no? Desde igual a 0 hasta n-1, el incremento de 1 en 1. ¿Qué voy a hacer? En cada posición del vector voy a leer un vector un elemento de este teclado y lo voy a guardar en cada posición del vector. Entonces, esto era para nuestro ejemplo de números randómicos, ¿no ven? Vamos a borrar esto. Y voy a utilizar aquí entrada. Voy a introducir un dato entero de este teclado y lo voy a guardar en cada posición del vector. ¿Sí? Y va a ir recorriendo, ¿no? Desde 0 hasta n-1. Bien, voy a codificar el siguiente ciclo repetitivo for.
esto. Entonces salgo de acá y tengo otro for. Sí, para evitarme del tiempo lo voy a copiar. Es lo mismo, ¿no? Desde igual a 0 hasta n-1 el incremento de 1 en 1. Solo que aquí vamos a preguntar, ¿no? Tenemos un if y el elemento que se encuentra en la posición y del vector b, si es par, módulo 2 es igual a 0, es igual a 0, no tiene punto y coma el if. Si eso es cierto, tengo más de una instrucción, entonces debo ya abrir llave y cerrar llave. Esto por verdad, ¿no? Por verdad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acumular los números pares. Entonces, en suma de números pares, voy a guardar lo que es suma de números pares más lo que hay en la posición del vector X. Lo que hay en la posición del vector X. Listo. Y además lo voy a contar. En contador de números pares va a ser igual contador de números pares más 1. Bien. Por falso no hace nada. Cerramos este por verdad. Y seguimos dentro del for. Dentro de este for, fíjense que tengo esta operación. Entonces, además, en suma total voy a acumular suma total más lo que hay en la posición del vector X. Bien. Hasta ahí termino este ciclo repetitivo, este for. Salgo de este ciclo repetitivo y resulta que tengo que calcular el promedio general porque ya tengo la suma total. Entonces, esto es suma total dividido entre el contador de, no, dividido entre n sería, ¿no? Dividido entre n. Bien, ahí tengo una condicional. Tengo un if, está fuera. Y pregunta si contador de pares, contador de números pares es mayor a 0. Es mayor a 0. Si es mayor a 0, es mayúscula, ¿no? Por eso me está marcando rojo. Contador de números pares es mayor a 0. Si eso es cierto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es simplemente calcular el promedio de números pares. Bien, esto puede tener llave, como no, porque solamente tiene una instrucción. Por verdad, entonces, el promedio de números pares va a ser igual a suma de números pares dividido entre contador de números pares. Listo. Eso por verdad. Solamente hace por verdad. Y bueno, sale de ese ciclo. Y vamos a ir imprimiendo, ¿no? El vector primeramente. Imprimimos. Aquí está. Vamos a imprimir el vector. Luego finalmente vamos a imprimir los resultados. Bien, hacemos un ciclo repetitivo. Imprimimos el vector. Finalmente voy a mostrar los resultados. Salimos de acá y voy a mostrar
los resultados. Bien, voy a mostrar el promedio general y el promedio de números pares. Bien, entonces puedo aquí sacar mensajes, puedo concatenarlo con promedio general, promedio general. A ver, aquí vamos a indicar que el promedio general es, promedio general es, bueno, vamos a ponerle un tabulador ahí para ver la separación entre valores. Bien, mostramos en PG está el promedio general. Ahora voy a ir mostrando lo que es el promedio de números pares. Voy a concatenar el promedio de números pares es, el promedio de números pares es igual, le voy a dar backslash T, backslash T. Y aquí igual para que no salga junto ese valor, le pongo un backslash T. Bien. Entonces, donde tengo el promedio de números pares, tengo que sacar ese valor. El promedio de números pares es, bien, voy a concatenar con el promedio de números pares. Promedio de números pares. El promedio de números pares. Y además voy a mostrar la cantidad de números pares. Entonces concatenamos ahí. La cantidad de números pares es y bueno, eso lo tengo en contador de números pares. Bueno, es mayúscula. Contador de números pares. En punto y coma y finalizamos. Ese sería el programa que corresponde a este ejemplo. Y un error. Sí, está mostrando algún error para ejecutar. A ver, vamos a revisar aquí. Aquí hay un supuesto error, acá también.
Ah, este es el vector X. Ahí me estaba mostrando el error. Este es el vector X, ya no es el vector B. Este es el vector X de la misma forma. Este es el vector X. Bueno, como estamos trabajando con el mismo ejemplo, ahí, acá también es el vector X. A ver, no hay más errores. Vamos a ejecutar. Introduzca tamaño del vector, habíamos dicho 7. Elementos del vector es el 12, el 6, el 7, el 4, el 30, el 55 y el 60. Bien, estos son los elementos del vector. Está mostrando el vector. El promedio general es 24 y el promedio de par es 22. Ah, bueno, no me está mostrando solamente enteros aquí, ¿no? Bueno, eso hay que ponerlo como dup para que nos muestre valores reales. Bueno, esto vamos a conservarlo como int. Desde acá podemos mostrar como valores reales. Bueno, lo que es necesario, ¿no? PG va a ser valor real. Estos valores pueden ser reales. ¿Sí? Bien, ese sería el ejemplo, la solución que corresponde a este ejercicio. Bien, vamos a resolver este otro ejemplo, que también está bastante fácil. Bien, vamos a cargar dos vectores con las edades y las calificaciones de n estudiantes. Este vector, vamos a crear dos vectores que sería el vector de edades